La lengua es el órgano más flexible del cuerpo, compuesta por 17 músculos y 13.000 papilas gustativas que nos ayudan a identificar los sabores y en la articulación de las palabras. Como es un órgano muscular, la lengua tiene la facilidad de movimiento, contribuyendo en los procesos de masticación y deglución, empujando el alimento hacia la faringe. El movimiento armónico de la lengua estimula la fluidez del aire por el tórax y las cuerdas vocales, haciendo el habla más clara y fluida. Permite percibir algunas cualidades de sustancias sólidas o líquidas que se introducen en la cavidad oral, que consideradas en conjunto se denominan sabor. El ser humano es capaz de percibir un abanico amplio de sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos la textura, la temperatura, el olor y gusto. Tipos de papila. El sentido del gusto es el encargado de estimular la secreción de saliva y jugos gástricos. Los receptores de las sensaciones del gusto se localizan en los bulbos o botones gustativos. Cada botón gustativo es un cuerpo oval constituido por 3 tipos de células epiteliales: células de sostén, células receptoras del gusto y células basales. Los botones gustativos están contenidos en 3 de los 4 tipos de papilas. 1. Papilas circunvaladas o caliciformes, alrededor de 12 y muy grandes. Se disponen en la base de la lengua en forma de V abierta hacia adelante. Cada una de estas papilas aloja entre 100 y 300 botones gustativos. 2. Papilas fungiformes. Son elevaciones con forma de hongo que se distribuyen en toda la superficie de la lengua y contienen alrededor de 5 corpúsculos gustativos cada uno. 3. Papilas foliadas. Se localizan en pequeños surcos en los bordes de la lengua, pero la mayoría de sus botones gustativos se degeneran en la infancia temprana. 4. Papilas filiformes. Se encuentran en toda la superficie de la lengua. Son estructuras ausadas y muy finas que contienen receptores táctiles, pero no botones gustativos. Estas aumentan la fricción entre el alimento y la lengua y hace que ésta pueda moverlo más fácilmente en la cavidad bucal. Regiones de la lengua. Todas las áreas de la lengua tienen la capacidad para responder a las 5 categorías de gusto. De hecho, cada papila gustativa contiene células sensibles a cada categoría de gusto y se activa una neurona sensorial específica para un sabor. Los receptores del gusto constan de papilas gustativas que se encuentran en el dorso de la lengua. Cada papila gustativa consta de 50 a 100 células epiteliales o neuroepiteliales, ya que se comportan como neuronas con microvellosidades que se extienden hacia un poro gustativo de una papila gustativa al ambiente externo, posteriormente donde son bañadas en saliva. Las partículas de sabor interactúan con los receptores gustativos y convierten la energía química en energía eléctrica. La información del gusto se transmite desde los 2/3 anteriores de la lengua por las papilas gustativas, por medio de la cuerda del tímpano, rama del nervio facial, y el tercio posterior por el par craneal 9 glosofaringio. Pasa la información del gusto hacia un núcleo en la médula oblongada, posteriormente al tálamo. Después hacia la corteza gustativa primaria en la ínsula y también la corteza somatosensorial de la circunvolución postcentral dedicada a la lengua. Finalmente, se envía información hacia la corteza prefrontal para las asociaciones del gusto y la percepción del sabor. Percepción de las categorías. Las diferentes categorías del sabor se producen por diferentes sustancias químicas que están en contacto con las microvellosidades de estas células: salado, ácido, dulce, amargo y umami, para el aminoácido glutamato,
y que se estimula mediante el potenciador de sabor glutamato monosódico. Salado. Se debe a la presencia de iones de sodio que activan células receptoras específicas para el sabor salado. Esto las despolariza y hace que liberen su transmisor. Ácido. Se debe a la presencia de iones de hidrógeno que también despolarizan a las células gustativas de la misma manera que el sodio. Dulce, amargo y umami. Comprende la interacción de las moléculas de sabor con receptores de membrana acoplados a proteína G. El tipo de proteína G involucrada en el gusto se denomina gustducina. La división de la proteína G activa un segundo mensajero, lo que lleva a la despolarización de la célula receptora. Esta, a su vez, activa una neurona sensorial que transmite impulsos hacia el encéfalo, donde se interpretan como la percepción de gusto correspondiente. Cabe destacar que en dulce y umami se cierran canales de potasio que estaban abiertos previamente, y en el amargo hay una liberación de calcio a partir del retículo endoplásmico. Aunque solo hay 5 modalidades del gusto, se combinan de diversas maneras y están influidas por el sentido del olfato, lo que permite una amplia variedad de experiencias sensoriales. Anteriormente mencionamos que el área de integración del gusto se encuentra en la circunvolución postcentral. Esta a su vez está conectada con el complejo amigdalino, a través del cual la información gustativa llega al hipotálamo y al sistema límbico. Aquí las sensaciones gustativas se integran en el olfato. Por eso, cuando tienes gripa, la comida no te sabe.